Bienvenidos a Segundas Temporadas Podcast, el espacio donde vamos más allá de los titulares. Hoy vamos a hablar de un tema que marca un antes y un después en la política de América Latina, las elecciones presidenciales en Bolivia del 2025 y el definitivo declive del MAS, del movimiento al socialismo que gobernó ese país, bueno, casi, yo diría, más de 20 años, ¿no? Ya justamente nuestros invitados nos harán las precisiones respectivas. Nos acompañan, les quiero presentar a María José Rodríguez, especialista en manejo de crisis de reputación, gestión de la reputación, comunicación política para organizaciones. Fundó una empresa en dos países hace 20 años, es catedrática, conferencista y columnista sobre temas de opinión pública. Gracias, María José, por acompañarnos en esta tarde. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, César, a ti y gracias por tu esfuerzo siempre de hacer que la comunicación y el periodismo tengan libertad, la libertad que se necesita. Gracias, un gusto también contar con tu presencia, María José. Y damos la bienvenida a un querido amigo, Raúl Peñaranda, periodista y analista político, fundó 4 medios de comunicación, Nueva Economía, La Época, Página 7, y actualmente dirige Brújula Digital, su nuevo proyecto periodístico. Este último bajo su dirección, como ya lo mencionábamos. Estudió en la Universidad de Harvard y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el prestigioso premio María Morse Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia. Es autor de varios libros, entre los que destacan Escape a los Andes, del que es coautor junto a Robert Brookman y en el que narra la vida de Mauricio Hochschild, y Control Remoto, en el que analiza la cooptación de parte de los medios de comunicación justamente por el MAS. Bienvenido, Raúl. Qué gusto, César. Te mando un abrazo a la distancia, también a María José. Yo me sumo también al agradecimiento de tu trabajo y de que te preocupes de Bolivia. Así que gracias. Es un gusto igualmente, Raúl. Y bueno, vamos justamente el contexto. El pasado 17 de agosto, los bolivianos acudieron a las urnas en medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. Esto también es un dato sumamente importante. Inflación por encima del 25%, escasez de combustible, caída de reservas y una falta de dólares que golpea a los ciudadanos en su vida diaria. A esta A este panorama se suman tensiones sociales, protestas y un profundo desgaste institucional y político por justamente el partido en el gobierno, el MAS, que por lo menos se dividió en tres facciones, que ya lo vamos a revisar con nuestros invitados. Los resultados fueron históricos. Por primera vez en más de 20 años, el movimiento al socialismo, el MAS, quedó relegado con apenas un 3% de los votos. En cambio, los ganadores, el candidato Rodrigo Paz, obtuvo un 32% de votos y Jorge Tuto Quiroga obtuvo 27% y son quienes disputarán la presidencia en segunda vuelta el próximo 19 de octubre. En paralelo, Evo Morales celebró el voto nulo que alcanzó una cifra del 19%. Morales habla de que es la tercera fuerza de protesta. Morales, recordemos, el expresidente Evo Morales actualmente está atrincherado en una región alejada de Bolivia, casi selvática, el Chapare, que es considerada la zona cocalera de este país. Estamos entonces frente al fin de una era política y la apertura de un nuevo ciclo lleno de incertidumbres. Así que esa pregunta creo que es inevitable para nuestros invitados. ¿Cómo queda Bolivia con estas elecciones? ¿Cuál es el panorama político que se está dibujando en estos momentos? Vamos primero, María José, contigo y luego con Raúl. Gracias, César. Yo te diría que Bolivia ahora vive un gran desafío y es el desafío de mantener este cambio que no va a ser fácil de mantener porque se tienen que dar un montón de medidas económicas muy duras. Medidas económicas muy duras sin legitimidad social pueden tender a hacer que el péndulo vuelva a ir a la izquierda y nos pase como a Macri en la Argentina
y volvamos a una fuerza del socialismo del siglo XXI, que quiero aclarar que no es una fuerza de izquierda, es una fuerza simplemente bañada de izquierda, con muchas demandas y muchas voces sociales, eso sí, que no hay que desconocer. Y te diría que el desafío está en mantener este cambio y mantener este cambio evitando que la visión boliviana se vaya muy a la derecha o muy de manera convencional o de una manera muy tradicional de una política y de un hacer política y una mentalidad y valores muy tradicionales, porque de lo contrario vamos a rebotar muy fuerte. Yo lo llamo así como cuando uno hace dieta, este es un efecto rebote, ¿no? Podríamos tener un efecto rebote como lo tuvo la Argentina y eso sí que sería catastrófico. Ujú. Raúl, tu lectura de los dos candidatos ganadores, María José nos alerta de que Bolivia no debería desplazarse hacia el otro extremo, ¿no es cierto?, hacia la derecha, aunque María José nos decía que ella no considera que el MAS sea de izquierda. Pero de todas maneras, ¿cuál es el mensaje, cuál es el nuevo ciclo político que se está abriendo en Bolivia actualmente? César, sí, en primer lugar yo creo que es correcto decir que hay un nuevo ciclo político en el país, aunque en Bolivia hay algunos analistas que señalan que no, che, que dicen que se ha cerrado un ciclo, pero que no se sabe cuándo empieza el otro y que podría haber una etapa de inestabilidad entre este ciclo que se acaba y el siguiente. Más bien yo creo que no. Yo creo que sí empezamos un nuevo ciclo, es un nuevo ciclo que podríamos llamar liberal, ojalá no conservador, ojalá liberal, y que podría ser que dure por varias gestiones. No veo al MAS retornando o a la idea que es el MAS, ese nacionalismo estatista, yo también coincido de que no es izquierda, esa idea de política creo que no tienen chances de volver al poder pronto, o sea, por ejemplo, en las próximas elecciones. Y ahí coincido con María José en el sentido de que todo indica que el péndulo no se ha ido totalmente a la derecha. Incluso Tuto Quiroga es relativamente moderado dentro de una derecha mucho más nítida que la de Rodrigo. Rodrigo es un centrista. Su padre, ya se sabe, fue presidente, Jaime Paz Zamora, y fue un importante líder de la socialdemocracia latinoamericana. El partido que fundó, el MIR, era un integrante importante de la socialdemocracia. Eh, Así que un poco al estilo del primer Alan García, Jaime Paz, ¿no? Mm. Eh, y su hijo, que obviamente tiene una autonomía respecto de su padre, también ubica el centro político. Y ahí es donde han llegado los votos, la mayor cantidad de votos. Y creo que es además posible pensar que Rodrigo tiene un paso adelante, está un paso adelante rumbo a las elecciones, rumbo a la segunda vuelta. Parece ser que la gente de una izquierda, por poner una etiqueta que es incorrecta, pero de ahí ha llegado a una posición moderada y no ha querido ir más hacia una postura más nítidamente del establishment. Yo creo que Tuto Quiroga, si algo representa es el establishment. Representa realmente como a las élites citadinas nítidamente, sin ser, por supuesto, una mala opción. Pero creo que ahí está y como decía, creo que Rodrigo Paz tiene más chances de ganar la segunda vuelta. María José, la llegada de Rodrigo Paz, además como candidato triunfador de la primera vuelta, ¿fue sorpresiva o había forma de prever? Porque se hablaba mucho de Samuel Doria como la opción que podía ganar las elecciones o llegar a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y la pelea siempre fue con Tuto Quiroga y con el MAS, obviamente. Pero en esa contienda se cuela Rodrigo Paz y termina ganando las elecciones. ¿Hay sorpresa en eso? Yo te diría que sí hay una sorpresa para los estadistas, para los estadísticos, para las élites. No creo que la gente de clase media para abajo haya sentido una sorpresa muy grande, sino que haya sentido que su candidato realmente llegó a donde debía llegar. Y recuerdo a la audiencia ecuatoriana que nos pasó lo mismo con Noboa. La primera elección después de Lazo. No lo teníamos ni siquiera en referencia y era el sexto en las encuestas y sale primero.
Y hay dos factores en esto. Uno, que ellos no están sometidos a la crítica mediática, porque como las encuestas no los ven, entonces no hay charlas sobre ellos y la guerra sucia no se enfoca directamente a ellos y los dejan hacer. Eso por un lado. Y por el otro es que el algoritmo segrega a las personas que tienen un tipo de gusto o tendencia. Entonces, las personas menores o mayores a 50 años no estaban en el algoritmo en el que seguramente estaban luchando más Tuto o Samuel. O es que los temas de gustos y temas ideológicos hacían. Yo estudio mucho las redes sociales y te diría que solamente en las últimas 2 semanas se veía un crecimiento de las menciones sobre Rodrigo, pero el tema siempre estaba en las menciones entre Samuel, Manfred Reyes Villa, que no llegó ni siquiera al cuarto, creo, y Tuto Quiroga. Creo que no lo hemos visto venir porque la discusión, etcétera, no la estábamos focalizando en medios y en redes en Rodrigo, pero en el día a día, en territorio, en la puerta a puerta, en la llegada a los mercados, en el discurso de la calle, me parece que Rodrigo sí ganó. Y no lo vimos venir simplemente porque nos equivocamos en revisar las encuestas y porque hemos encontrado que las redes no te determina la cantidad de menciones, la cantidad de favorabilidad en el voto. Lo que podríamos entender es que en las redes el mantenerse, Rodrigo, todo el tiempo en positivo, eso podría habernos llamado la atención. Hemos aprendido, lo vamos a ver para la segunda vuelta. Y en eso te diría, sí es una sorpresa, y me parece que como en todos los países, el que abre el camino, que para mí es Samuel Doria Medina, que está 20 años haciendo oposición, haciendo política, no viene solo para las elecciones, no solo hace campaña, sino que realmente está con su bancada y apostando y un compromiso de hacer política en un ambiente totalmente difícil que puso el MAS. Yo creo que él abre las puertas y claro, la gente no quería un candidato antiguo, ni tampoco quería un candidato del MAS. Y hay que tomar en cuenta que la papeleta boliviana eran dos candidatos fuertes que habían estado hace 20 años también, es decir, que los veías en tu papeleta hace 20 años, y los candidatos del MAS. El único nuevo era verdaderamente Rodrigo. Nuevo, entre comillas, yo diría que el más nuevo es el capitán Lara, su vicepresidente. Creo que los votos han ido por él, creo que el gusto, la tendencia de pensar en un hombre nuevo, en el outsider que nos haga pensar distinto, más recae en el capitán Lara que en Rodrigo. Así que sí, hay una sorpresa, pero si lo analizas después, ¿no? Realmente es muy congruente este voto. Ujú. Raúl, tu lectura al respecto de lo que significó ese voto por Rodrigo Paz, pese a que, claro, la contienda inicial se planteaba de otra forma. ¿Tú también lo ves como una sorpresa esta llegada de Rodrigo Paz como ganador de la primera vuelta? Una sorpresa, para no redundar a lo que ya ha dicho María José, que yo suscribo, podríamos también señalar que en las encuestas había un alto número de indecisos o voto nulo y blanco, eh, que ese voto nulo y blanco resultó ser aún más del voto nulo que ha sido. ¿Por qué? Porque yo intuyo que mucha gente cuando no quiere decir por quién va a votar, sigue siendo indeciso o no quiere decir, simplemente responde a los encuestadores, sí, voy a votar nulo, voy a votar blanco, ¿no? En este caso sí, el voto nulo ha sido fuerte, porque ya sabemos por qué Evo Morales lo pidió, pero en las encuestas incluso salía más de lo que realmente ha salido. O sea que ahí habían también indecisos y propiamente los indecisos, los que decían que no habían decidido su voto. Y ellos se fueron donde Rodrigo. Terminaron votando por Rodrigo y obviamente también por este capitán Lara, que es un fenómeno nuevo de la política boliviana, futuro, cuasi futuro vicepresidente. Veremos cómo va la segunda vuelta. Un personaje que también es criticable y que tiene una serie de reflejos muy negativos y muy criticables. Pero eh, volviendo a la pregunta que tú haces, si era una sorpresa, algunos temían o temíamos o pensábamos que ese voto indeciso podía haberse terminado yendo al final al voto a la candidatura de Andrónico Rodríguez.
que parecía que allí, que el voto oculto, que el voto que no se quería expresar por el MAS, que la gente tenía ese voto vergonzante, que ya no puede seguir apoyando al partido de gobierno, etcétera. Había toda esa discusión de esos indecisos. En un momento dado, indecisos, nulos y blancos era más de un tercio de todos los que respondían a las encuestas. Entonces podía haberse ido a la candidatura de Andrónico, pero bueno, termina yendo donde Rodrigo Paz. ¿Por qué? Porque la gente ya no quería a un candidato del MAS. No quería ya, Ujú, porque después de 20 años de gobierno, después con una crisis económica, con todo lo que ha vivido el país, etcétera, esos antiguos votantes por el MAS que habían votado seguramente consistentemente por el MAS, ya sea por Evo o por Luis Arce, nuestro presidente actual, ya no podían seguir haciéndolo porque es un partido sin legitimidad, eh, un partido que no ha resuelto los problemas de la gente y que más bien después de una etapa de bonanza hemos vuelto, qué pena, a los niveles de pobreza que teníamos hace 20 años o más. Un ujú, retroceso terrible después de un avance. Y por eso es que ujú. yo creo que recalan en Rodrigo, que era esta posición más o menos intermedia, a la que seguramente ha ayudado este capitán Lara, que tiene más conexión con lo popular, en los gestos, en la manera de hablar, etcétera, tiene conexión con lo popular. Entonces, yo creo que por ahí también podemos explicar el voto del domingo pasado. Justamente, María José, pongamos el foco sobre lo que representan las figuras históricas del actual presidente Luis Arce y la figura especialmente de Evo Morales. ¿Qué significan actualmente en el panorama boliviano y qué se puede pensar que van a significar en un futuro con una transición hacia un gobierno que puede ser, Raúl hablaba de posiblemente un gobierno más liberal, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, un gobierno de distinto signo y que trae otro proyecto político totalmente distinto al del MAS. ¿Qué peso, qué papel tú crees que van a jugar estas figuras y especialmente, como digo, la figura de Evo Morales? Yo te diría que Evo Morales, muy a pesar mío, Evo Morales no está muerto. Evo revive cada tanto tiempo, cada cierto tiempo, y haber tenido el 19% de nulos, a pesar de que el nulo tradición, digamos, la historia, el histórico nulo serán 5, 4%. Un voto duro del 15% de Evo Morales no es poco. Tenía el 20-25, pero no está muerto. Yo espero que la economía sea sea llevada de tal manera que el golpe del ajuste pueda ser poco a poco o pueda ser sobrellevado, o tengamos la legitimidad social como para que Rodrigo la pueda llevar o el próximo presidente que venga. Yo te diría que esperaría que sea un gobierno más liberal, más democrático, que permita que veamos la diferencia entre tener una visión muy autoritaria como la que ha tenido Evo Morales y un disfraz de progresismo, porque en el actuar de Evo Morales, por supuesto, no era ni feminista, ni abierto a las libertades, ni tenía una tendencia verdaderamente de no discriminación. Entonces creo que tenemos que ahondar en en verdaderos valores progresistas y mantenernos en una línea de seguir abriendo las libertades sociales, pero con una visión mucho más inteligente en lo económico. Yo sé que siempre es muy difícil, pero espero se logre hacer, porque yo diría que Evo Morales no queda sin fuerza. Esperaremos que prosiga su juicio, que se lo vea como es realmente, pero que tiene apoyo. El MAS, sin embargo, yo creo que ya no tiene apoyo. Las otras versiones del MAS van a ir cayendo y van a ir muriendo por su propio peso, porque han cometido muchísimos errores y creo que tienen un voto castigo y deben tenerlo, pero Evo Morales es un líder que tiene su propio entorno, su propio seguimiento, su propia mística, y yo creo que ahí sí hay que tener un poco más de cuidado. Raúl, sigamos analizando la figura de Evo Morales especialmente. Me parece que Luis Arce
pues básicamente s- creo que sería un cadáver político a estas alturas. Pero Evo Morales, nos dice María José, conserva un capital político importante, pero tiene serios problemas legales. Está acusado no de cualquier cosa, sino de pedofilia y delitos conexos. ¿Cómo crees que evolucione esta situación de Evo Morales, que, como decimos, actualmente está atrincherado con sus seguidores la región del Chapare, ¿no? Exacto. Ahí yo disiento un poco con María José. Obviamente nunca podemos dar por muerto a nadie. Eh, eso de que hay cadáveres a veces nos sorprenden, pero yo sí coincido contigo de que, por ejemplo, el presidente prácticamente no tiene un futuro en la política boliviana, yo diría que en lo absoluto. O sea, a veces uno, no sé, cómo podría esto ser un error. Un presidente con cero legitimidad, cero carisma, que ha llevado al país a una crisis tremenda, etcétera. Un presidente, tal vez el presidente más inepto que hemos tenido desde la recuperación de la democracia. Que es el año 82, sin duda el más inepto desde el 82. Bolivia ha tenido bastantes presidentes ineptos, pero pienso que Luis Arce estaría en el top 3 de presidentes ineptos en 200 años. Pero Evo Morales es distinto. Evo Morales es distinto. Número uno, me dice María José por la cámara. Inepto número uno. Eh, pero Evo Morales obviamente es un caso distinto. Es un líder muy fuerte que en el pasado ha ganado elecciones con, con un voto muy grande, a veces de 50, más de 50% y alguna vez más de 60% de los votos. O sea que no hay que darlo por descartado en ningún caso. Sin embargo, habría que matizar un poco. Y aquí, si tú hablas, o sea, hablas con otros periodistas y otros analistas bolivianos, César, tú encontrarías que efectivamente hay esa diferencia de criterios. Para algunos, y yo, por ejemplo, en mi caso, yo pienso que en todo caso está más cerca del retiro y de la jubilación que de poner en riesgo la estabilidad del próximo gobierno. Pero hay muchos otros que señalan que no, que Evo va a tener la capacidad de realmente perjudicar o afectar la estabilidad del próximo gobierno. Mi argumento es el siguiente. Evo Morales no puede ser presidente. Ha habido un fallo que lo inhabilita. Ese fallo establece que ninguna persona puede gobernar más de 2 veces. Evo Morales gobernó 3. No hay ninguna posibilidad, creo yo, para que ese fallo cambie. Ha cambiado la correlación de fuerzas. Seguramente podría elegirse en el futuro otro tribunal constitucional, pero no veo que ese tribunal constitucional, con el escenario político actual, que con este cambio político tan grande, intenten siquiera revisar el fallo. Lo que Evo ha señalado varias veces es que tiene que el tribunal constitucional volver a fallar y cambiar ese fallo anterior que tiene, en realidad son un fallo con dos resoluciones posteriores que ratifican. No veo que eso pueda realmente suceder, que se cambie eso. Y por lo tanto, si no puede ser candidato a la presidencia, ¿cuáles son las posibilidades que tiene de llegar al poder? Realmente llegar a una forma de desestabilizar la política boliviana a tal punto que llegue al poder de manera violenta, eso tampoco va a suceder, porque no tiene la fuerza suficiente, porque de haber tenido 60% en unas elecciones, ahora está en 19 menos 4, 15. Entonces, obviamente sigue siendo importante, pero no es lo que ya era. No puede salir de donde está, tú lo has dicho bien, está en el Chapare, no puede salir de donde está. ¿Por qué? Porque tiene miedo de ser detenido. Algunas personas decían, y hablando con un colega de otro país, me decía, pero eso no sería para él algo bueno que lo detengan y generar como una especie de ser un mártir o ser un héroe, ¿no es cierto? Y que políticamente eso le puede redituar. No, porque la otra asunto que deberíamos tratar es que Evo Morales es un cobarde, es un cobarde. Cuando uno dice estas cosas parece que fuera una cosa muy, muy extrema, ¿no? Pero el 2019, con los primeros petardos, no fueron tiros, petardos, Evo Morales estaba en México. Y el mentiroso expresidente AMLO
Dice, el avión donde llevaban a Evo Morales, los militares bolivianos lanzaron un misil para terminar con la vida de Evo Morales. Bolivia no tiene misiles tierra-aire, así que no había tal misil. Entonces, no veo a Evo en la primera fila ya. Intentando desestabilizar al futuro gobierno, como he dicho, lo veo más bien cerca del retiro o de la jubilación. Ujú. Em, y claro, y descontando con lo que decíamos hace un momento, los problemas legales que debe afrontar, porque al parecer el proceso continúa, ¿no? Los procesos legales continúan. Em, Avancemos para hacer un poco de perspectiva. Y quisiera retornar al tema económico, que puede ser quizás el elemento central de una agenda política, de una agenda de gobierno de cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia, va a ser quizás el tema central que debe atacar desde el primer día en el gobierno. ¿Cómo avanzar en tratar de revertir esa profunda crisis económica que vive Bolivia? Y María José en su primera intervención decía una cosa importante, sin que eso signifique una pérdida de legitimidad social acelerada que puede traer un desgaste pues abrumador del nuevo gobierno. María José, vamos contigo con ese tratamiento de cómo debería abordarse la crisis económica y luego vamos contigo, Raúl. Como bien sabes, César, yo no soy economista y tengo muy Ujú. pocos datos de la economía. Tengo algunos, como dice una antropóloga feminista, dice, yo cuento las historias desde las historias que me cuentan a mí. Y yo les puedo contar que hace 6 meses el kilo de pollo valía 30 bolivianos y hoy vale 60, que la situación de conseguir gasolina es imposible en Bolivia, entonces que estamos viviendo muy mal y que nuestros sueldos han disminuido por lo menos en un 50%, a pesar de que todavía nos dicen que creo que la inflación no está a más del 30%, pero se siente como si fuera el doble. Las Mm. dificultades económicas son muchas y creo que el pueblo boliviano ha tenido todavía una paciencia de Job, una paciencia inmensa. Espero que la siga teniendo en adelante porque todos sabemos y espero que estemos conscientes que esta es una situación muy compleja de la que tenemos que salir. Tenemos que salir de 20 años de una narrativa y una visión que se han equivocado profundamente y que hoy muestran sus equívocos, que ha sido el tema ha sido más como pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, no ha habido una visión de futuro, ha habido un cortoplacismo increíble y hoy estamos viendo estas dificultades. Yo te diría que esperemos que las medidas no sean como las de Macri, que tengan más inteligencia. Milei ha logrado salir de ese hueco de manera bastante fuerte y sin muchos dobleces, sin muchos aceites. La gente en Argentina la está sufriendo, pero sabe que debe hacerlo para salir adelante. Pero de todas maneras eso es muy complejo y esperaría que sea un gobierno que sepa manejar la economía, pero también la legitimidad social y que sepa manejar los sentires y que sepa manejar la narrativa. Entonces, para mí, no debería ser solamente un estadista o alguien que sabe mucho de economía, creo que también tiene que ser alguien que sepa cómo se vive y cómo se sufre y cómo legitimar aquello y cómo pedir a la gente, como hacía Churchill, de pedir sangre, sudor y lágrimas. No, no es que ninguno de nuestros Mm. candidatos sea Churchill, entonces tendrán que aprender y tendrán que tener algún tipo de estrategia social para que les permitan hacer los cambios durísimos que se nos vienen adelante. Y una narrativa también, ¿no, María José? Una narrativa que pueda justamente explicar estas profundas ajustes que se deberá hacer. Sí, ojo que la narrativa no puede ser solamente un eslogan o una historia que va por encima de la realidad. La narrativa tiene que, para hacer algo que funcione, las narrativas tienen que tener un asidero en creencias populares y en verdades que se comparten. Así no sean verdades racionales, pero que sean verdades que se comparten. Y creo que
que esa posibilidad está en gente que está más cercana al pueblo y que sabe, que sienten, qué creencias que tienen. Entonces tendrá que estudiar un poco cuáles son las creencias, cuáles son las verdades, cuáles son los valores que están asentando esta nueva generación y esta nueva expectativa de cómo queremos ver a Bolivia. Dándole la espalda Mm. a eso y solamente pensando que la gente son números o que vamos a trabajar en estadísticas con la gente y que vamos a subir y vamos a hacer caso al FMI tal cual y todo va a ser muy duro, yo creo que eso es muy complejo y muy peligroso. Raúl, voy con tu lectura de lo que se puede venir en en esta primera, por lo menos la primera parte del nuevo gobierno. Y María José nos decía Milei o Macri, la motosierra Ujú. o una podadora un poco más, digamos, más suave, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, Raúl? Sí. Primero quiero terminar la idea anterior porque hablé de que Ujú. creo que Evo Morales es un cobarde y que tiene que ver con la posibilidad precisamente de su detención y el tema que tú decías, que está acusado de estupro y otros delitos y que hay una orden de detención actual, por eso está en el Chapare, no puede salir. El gobierno saliente de Luis Arce prefirió mantenerla, es una especie de statu quo en el que él está ya como una especie de detención regional, no domiciliaria en la zona en la que está. ¿Cómo abordará eso el próximo gobierno? Es todavía una incógnita. Tuto Quiroga ha dicho que sí, va a ordenar la detención porque hay una orden de detención y por lo tanto la policía tiene que ir allí y detenerlo, aunque también se admite que eso podría generar violencia, etcétera, porque hay una guardia de unas 200 personas que protegen a Evo Morales. Entonces, ¿cómo sería eso? Rodrigo Paz, por el contrario, no ha sido tan claro, simplemente ha dicho que hay que aceptar lo que la justicia dice, no ha sido tan explícito respecto de este tema. Y ahora sí voy al tema que tú preguntas, y efectivamente hay una serie de dificultades en Bolivia, ya los ha dicho María José, el tema de inflación es uno, y la gasolina, que es otro. Hay horas o a veces días para conseguir combustible, aunque es variable también. Estos días ha estado mejor, ha estado más cortas las filas, pero en el pasado hemos tenido también esas variaciones y en un momento dado, un medio de comunicación boliviano detectó que en Santa Cruz había una cola de 4 kilómetros de camiones al Wow. frente de una gasolinera, 4 kilómetros. Varios días, tanto que un pobre chofer, un pobre conductor murió en su camión, deshidratado, tenía problemas de salud, no buscó ayuda y murió en su camión esperando el diésel, realmente una cosa terrible. Y eso lo tiene que enfrentar el próximo gobierno. ¿Por qué sucede eso? Porque Bolivia importa un combustible caro y lo vende internamente barato y hay un subsidio. Y el Estado boliviano ya no puede seguir financiando ese subsidio, ya no tiene las fuerzas para hacerlo. Por eso es que el gobierno actual consigue un poco de recursos, de dinero, compra, hay unos buques que están ahí cerca del puerto de Arica, que es el que provee a Bolivia, entonces se descarga ese buque. Y la situación mejora por un día. Y luego hay que ir al siguiente buque y al siguiente buque, así es día a día, es prácticamente que se resuelve este problema. Un fin de semana que no se les paga, entonces son 3 o 4 o 5 días que no hay combustible nuevamente. Entonces el próximo gobierno tiene que tomar la dura decisión de subir el precio del combustible. ¿A cuánto? Actualmente, según el dólar oficial boliviano, cuesta medio dólar el litro de gasolina. Algunos señalan que debería costar por lo menos el doble, si Mm. no el triple. Pero cualquier sociedad que enfrenta la posibilidad de subir el combustible interno al doble o al triple, realmente va a ser un tema de mucha dificultad, va a ser un tema de protestas, va a generar problemas. Veremos cómo el próximo gobierno logra pasar eso y tal vez dar algunas medidas también un poco para resolver eso, tal vez algún bono a quienes, no sé si en general a la gente o a algún sector para que se compense lo que va a ser el aumento del combustible que va a generar un aumento en todo lo demás. Ujú. Gracias a nuestros invitados, el tiempo ha pasado, pero rapidísimo, pero no quiero terminar sin antes pedirles que saquen la bola de cristal y nos digan quién creen ustedes que va a ser el próximo presidente de Bolivia. María José, Raúl. Yo te diría, César, que si
se va manteniendo en una lógica y una narrativa muy cercana a la población de escucha, muy honesta, muy madura, pero siempre con una visión más progresista, que sigue manteniendo eso, Rodrigo, y que el capitán Lara no empieza a generar estos picos de narrativas populares, ¿no? Del populistas más bien. Creo que podría ser el próximo presidente. En cambio, si la guerra sucia lo termina envolviendo, yo creo que Tuto tendría más chances ahí. Pero para mí que la población quiere algo más nuevo, quiere una narrativa un poco más cercana a lo social y al progresismo, y creería que si va en ese mismo sentido y la tendencia se mantiene, el próximo presidente sería Rodrigo. Ujú. Raúl, ¿cuál es tu predicción? Sí, también creo que dije antes en la entrevista, creo que Rodrigo está un paso más adelante y ahí coincido también con María José, tiene que mantener, ojalá no cometer errores si quiere ser presidente. Obviamente Tuto Quiroga representa una candidatura mucho más, podríamos decir, homogénea, no tiene los problemas que ahora está causando Lara a Rodrigo Paz. Y además también da la sensación de tener un equipo mucho mejor formado para gobernar que lo de Rodrigo, que no ha presentado todavía un equipo. Así que todo indica eso. Por otro lado, y me quiero tomar unos segunditos, Evo, ya ha habido la semana pasada una primera decisión del Evismo en el Chapare de que no va a volver a pedir el voto nulo a Mm, sus electores, a sus seguidores, y que por lo tanto se los dejaría en libertad de acción. Eso tiene que ser ratificado por otra decisión que podría ser en los próximos días. Si eso se ratifica, entonces ese 19%, para poner una cifra redonda, y ya no tienen que votar por el voto nulo, yo creo que una gran cantidad de esas personas terminaría votando por Rodrigo porque Tuto lo ven mucho más lejos. Y eso mm, podría garantizar la elección de Rodrigo. ujú. Correcto. Fantástico, muchísimas gracias, María José, Raúl. Ha sido realmente un gusto, un honor conversar con ustedes, acercarnos de esta forma a la situación de Bolivia, al contexto en que estamos en un proceso que lo describíamos durante la entrevista como el fin de un ciclo político, el posible inicio de otro ciclo político. Definitivamente se va a vivir otra situación, una situación que no deja de ser muy compleja por la aguda, grave, llamemos, situación económica que vive el país, que el gobierno va a tener que afrontar, el nuevo gobierno va a tener que afrontarlo de todas las formas posibles. Gracias, Raúl. María José, les estaremos molestando en el futuro, previamente a la segunda vuelta electoral. Posiblemente vamos a tener un nuevo encuentro y será de nuevo un placer conversar con ustedes. No, muchísimas gracias a Gusto, ti, César. y un saludo al Gusto. Raúl, y gracias. Ujú, Hasta ujú. pronto. Hasta pronto y a todos quienes han seguido esta transmisión también un fuerte abrazo y decirles que estamos todas las semanas en esta versión de segundas temporadas podcast. Un fuerte abrazo.